Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Vale, tenemos 15 personas. Vamos a esperar unos segunditos para ver si pueden conectar las demás y pues les doy una información acerca del MECLE. Mientras tanto, por favor, vayan revisando en qué punto del MECLE nosotros quedamos y En el 11. en el 11. Buenos días. En el 11, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. En el 11 voy a revisar. MECLE. En el de los casos de que, por ejemplo, un cuadrado con diagonal de 9 halle sus catetos o halle cuánto miden sus lados. Ve así. Ok. Ok. Bueno, en el 11, 12, 13 y Profe, 14. una pregunta. Sí, señor. En el 11 creo que era algo de muchos triángulos que había que solucionarlos. A Tú habías eso. dicho que ninguno era, que ningún ángulo era igual, ¿verdad? Sí, o Todos sea, eran sí, diferentes. todos los ángulos eran diferentes, sí, correcto. Ah, re buena. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, Fue en ese, fue en ese. ok, perfecto. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Bueno, ¿cuántos tenemos? 20. Un momentico ya. Toca abrir el Ya se escucha. ¿Necesito su huevo ya? Bueno, yo creo que está la mayoría. 21. ¿Será que las personas sí sabían que hoy era horario de lunes? Por favor, Sí. por favor escriben en el grupo. Bueno, sé que estamos atareados con tareas, con información, con talleres. Entonces voy a hacer lo siguiente. Por favor anoten ahí. Solo del MECLE, ojo, solo del MECLE se va a realizar los siguientes puntos. Ya, o sea, voy a cortar ese MECLE para que ustedes no tengan que hacer más. Ya les digo hasta dónde. Ahí está, ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, ya ven. Así es. Sí, señor. Bueno, entonces voy a cortar el MECLE hasta el punto 14. O sea, esto no lo van a hacer. ¿Listo? Eso no lo van a hacer y se va a realizar solo hasta el punto 14. ¿Alguien ya tiene hasta el 14 o tiene me imagino que todo el mundo ya debe tener hasta el 11 que fue que hicimos toda como Sí, la... profe, porque nosotros estamos haciendo de 3 en 3 en clase. Ok, listo. Entonces, hoy en estos minuticos, en estos primeros minutos, voy a darles la clave para hacer el 12, 13 y 14. Y pues nada, lo realizamos y usted termina el MECLE hasta acá. ¿Listo? Termina el MECLE hasta acá, no vaya a hacer el de la ejercitación 2, el 1, 2, 3, 4, 5, eso no lo vaya a hacer. Y, y ese va a ser el MECLE, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Y usted nos va a poner a sustentar el MECLE o No, solo es entregar? no, es solo entregarlo. ¿Listo? Es solo entregarlo. Eh,
Acuérdense que nos hace falta una nota, ¿cierto? No tendría gracia porque pues lo estamos también haciendo en clase. Sí, no, no, y aparte, o sea, aparte tampoco es como para que ustedes se vayan a matar todo el fin de semana haciendo este meque, sino que solo lo vayan a hacer hasta el 14. ¿Listo? ¿Se acuerdan que nos hace falta un taller de elipse? Sí. Es por eso. Es por eso. ¿Listo? Es por eso. Entonces, necesito que presten mucha atención. Vamos a darles las pautas para el 12, 13 y 14. Es más, si quiere, lo solucionamos. Así tal cual. O sea, no le voy a cambiar las... Espera un momentico. Creo que hay una pregunta para cuándo se entregaría el MECLE. Para cuando ustedes puedan la otra semana. ¿Sí? Profe, pero creo que la otra semana no se puede entregar trabajos. Ah, O entonces sea, para el nomás martes. hasta el martes. Entonces para el martes. Entonces, a ver. Acá y vamos acá y vamos a generar una nueva página acá. Listo. Bueno, entonces, punto 12, 13 y 14. A ver, rápidamente. Punto 12, punto 13 y punto 14. Y eso que me imagino que son un poquito más corticos. Punto 12. Y vamos a revisar entonces qué dice nuestro punto 12. A ver, vale que va. Entonces dice, un cohete se dispara a nivel del mar y sube a un ángulo constante de 75 grados a una distancia de 5000 metros. Calcule la altura que alcanza. Un cohete se dispara a nivel del mar y sube a un ángulo constante de 75 grados a una distancia de 5000 metros. Calcule la altura que alcanza. Entonces, les están generando un triángulo. Me imagino yo que ya todo el mundo se dio cuenta que se está generando un triángulo. Un cohete se lanza con un ángulo de 75 grados, ¿sí o no? Podría ser por acá. A una distancia, ojo, no le están diciendo a una altura, sino a una distancia. Entonces la distancia que genera, que ha de recorrer el cohete es de 5000 metros, ¿sí o no? De 5000 metros. Calcule la altura que alcanza. Entonces, vean, le dieron el ángulo de lanzamiento, ¿sí o no? 75 grados, si no estoy mal, sí, correcto, 75 grados. Entonces, la idea es hallar la altura que alcanzó en ese recorrido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que aplicar? El seno, razón trigonométrica del seno. Correcto, entonces la razón trigonométrica del seno. Entonces, seno de 75 es igual a cateto opuesto, porque esta es la altura, ¿no? Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y se despeja el h, ¿no? Entonces el 5000, ¿cómo queda? ¿Cómo queda despejado ahí? 5000 dividido seno de 75. Perdón, seno de 75. 5000 por seno 75. 5000 por seno. El 5000 pasa a multiplicar, ¿no? Y ya, Sí. ¿listo? El 5000 pasa a multiplicar y ya quedaría nuestra altura. O sea que el ejercicio ya salió, vea, tan sencillo. ¿Listo? El punto 13, a ver, el punto 13. Espero que estén tomando nota, porque es que ya, o sea, estamos sacando eso aquí en clase. Un aeroplano despega formando un ángulo de 10 grados, vea, un aeroplano despega formando un ángulo de 10 grados y viaja a una velocidad de 225 metros por segundo. ¿Qué tiempo tarda aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros? ¿Qué tiempo tarda en llegar a una altura de 15.000 metros? Entonces, póngale cuidado. Aquí lo que vamos a tener que hacer es otro triángulo. Acuérdense que todo este módulo, esta ejercitación es de triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, aquí va a pasar algo así, ¿no? Entonces el aeroplano, ¿cierto? El aeroplano forma un ángulo de 10 grados. Entonces es bastante pequeño ese ángulo con el que empieza a planear, ¿cierto? Y solo le dan a usted la velocidad. Dice la velocidad es de 225 metros por segundo. Y le dicen a usted qué tiempo tardará aproximadamente en llegar a una altura de 15.000 metros. Entonces los 15.000 metros están acá, ¿sí o no? Ahí están los 15.000 metros.
Y la pregunta es, ¿qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo que tarda en llegar a una altura de 15.000 metros? Distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Sí, señor, pero entonces tenemos que sacar primero la distancia Tangente recorrida. de 10. Dime. Tangente de 10. Tangente de 10. Acuérdate que si vas a sacar la distancia, no es la distancia horizontal, sino la distancia recorrida. O sea que hay que encontrar en este caso la El hipotenusa. seno. Bueno, entonces sería seno. Seno, Seno de 10. otra vez seno, correcto. Entonces el seno de 10 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es D. ¿Cómo queda despejado D? 15.000 dividido. D es igual a 15.000 dividido en seno de 10. Correcto. 15.000 dividido en seno de 10. Ahí queda despejado. Acuérdense que aquí se intercambia, ¿no? El D con el seno. Con el seno de 10 se intercambia. Pasa a multiplicar y el seno que está multiplicando pasa a dividir. Y ya. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Rápidamente. 86.381.55 metros. 86.000, quedé hasta ahí. 381,55 381,55 metros. Ok. O sea que esa es la distancia recorrida del avión. 86.381,55 metros. ¿Cierto? Ahora, tenemos la distancia y nos piden el tiempo. Y ahí aplicamos lo que dijo el señor Ramírez, ¿no? Entonces, el tiempo es igual a ¿qué? Velocidad recorrida sobre distancia. Velocidad recorrida sobre distancia. No, Perdón, velocidad. No, distancia sobre velocidad. distancia sobre velocidad. Perdón. ¿De dónde sale esta vaina? Entonces acuérdense que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y para despejar el tiempo, entonces se intercambia la V con el tiempo. ¿Listo? Entonces ya quedaría. Entonces la distancia sería 86.381,55 metros dividido en 225 metros por segundo. Metros con metros se va, segundos quedaría arriba luego de hacer la operación. ¿Y cuánto nos daría? 383,918. 383,9, algo así. 918. 918, ok. Y eso está en segundos, vea, ya dio el tiempo. O sea que el ejercicio ya está. ¿Sí o no? El ejercicio ya está. El tiempo que se demora en llegar a esa altura es de tantos segundos. ¿Sí o no? Es de tantos segundos. Y ya, si usted quiere dar el resultado en segundos o en minutos, como quiera. Pero ahí ya está el tiempo. ¿Listo? Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo el ejercicio. Y el último ejercicio. A ver, el último ejercicio. Entonces, ese último ejercicio, sí necesito pegar esta información acá. Entonces, a ver, acá necesito un paint. Listo. Acá, entonces, copiamos este pedacito. Listo. A ver, el ejercicio le dice que usted tiene una caja, ¿no? Hay una caja que tiene dimensiones 8, 6 y 4. Calcule con exactitud el ángulo, ahí debería ser el ángulo tita, ¿no? Ese ángulo tita, que forma una diagonal de la base y la diagonal de la caja. A ver, las magnitudes son 8, 6 y 4 centímetros respectivamente. 8, 6 y 4. ¿Usted dónde colocaría el 8? ¿Dónde colocaría el 6? ¿Y dónde colocaría el 4? ¿Cuál es el más obvio? ¿El 8? Largo de la caja. El 8 es el largo. El 8, ¿cierto? Este es el más obvio, ¿no? Porque es el más largo de las dimensiones. Aquí entonces mide 8. Bien. ¿Cuál de estos dos, el alto o el ancho, mide 4? El alto mide 4. El alto mide 4. Y el ancho entonces mediría 6. Veas, es algo como obvio, ¿no? Es algo como obvio a los ojos, ¿no? Bien. La idea es hallar ese ángulo que está por dentro de la caja, ¿sí? El que está por dentro de la caja.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a quitar ese 4 y lo voy a colocar acá. Acuérdense que el 4 es como la altura. Entonces, para hallar ese ángulo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Aló? Para hallar ese ángulo no tocaría como hallar también otro de los lados. Sí, señor, correcto. Sí. Entonces, Podríamos tomar el 6 y el 8 como dos catetos de un triángulo y sería solamente sacar la hipotenusa. 6 y 8 como catetos Como catetos. y encontrar Ujú. H, la hipotenusa. Y ese sería el lado de abajo. Sí, señor, perfecto. Espérame un momentico, señor Tío Luisa. Tío Luisa. Efectivamente. Listo. Bien. Entonces, sí, se coge el 6 y el 8 como catetos y se encuentra H. ¿Quién sería H? El lado que toca encontrar, el puntudo. Correcto, este de acá, ¿no? Este de acá. El que está acá. O sea que ese sería nuestro H. Ahora, tener en cuenta que ese H usted lo puede llamar como hipotenusa, pero en el otro triángulo será hipotenusa. No, es un cateto. Es un cateto. No. Es un cateto. Correcto. Entonces ahí ha participado Peláez, Ramírez y el que acabo de hablar, ¿quién es? Pinto. Pinto. Perfecto. Entonces es uno de los catetos. Entonces cuando usted ya encuentre H y encuentre bueno, H con 4, entonces con teorema o con qué función trigonométrica podría hallar tita. Con tangente. Con tangente, ¿sí o no? Con tangente del ángulo, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 4 sobre H, ¿sí o no? ¿Todo de acuerdo? 4, cateto opuesto sobre H, que es cateto adyacente. Y aplicarían entonces tangente a la menos 1 de 4 sobre H y ya tendrían el ángulo. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, para los que no habían llegado cuando yo inicié la clase, por favor, no se les olvide el mecle hasta acá, fin. Este es el fin. Listo, ya no va a ser nada más del mecle. Entonces, el mecle va a estar compuesto por solo estos puntos. Por estos puntos. Ay, perdón. A ver. Por estos. ¿Listo? Solo esos puntos. Esto no. ¿Vale? O sea, lo que alcanzamos a trabajar en clase. ¿Listo? Para que no se carguen de trabajo. Me imagino yo que ya cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer lo demás, porque nos dimos tiempo en clase para poderlo hacer. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda al respecto? Listo. Entonces, el mecle va a ir hasta acá. Por favor, no vaya a hacer esto y no vaya a perder el tiempo haciendo esto, pues para que pueda hacer lo demás. Acuérdese que nosotros teníamos una nota pendiente, que es el taller de elipse. Y esa es otra buena noticia. El taller de elipse es un ejercicio muy parecido al que hicimos ¿se acuerda el de la pista de patinaje? En donde le pedía todo, yo les pedía todo. Señor, O sea que es un El de mañana en 8 días. Hace 8 días. Sí, correcto. Entonces, digamos que la idea es que usted pueda solucionar ese taller y entregármelo el martes. Es un taller, o sea, cortico. Vea, yo no les estoy colocando un taller larguísimo. Venga, les muestro cuál es el taller. A ver. Disco, acá. Talleres. Taller 3, 4. Ya no tiene dos columnas, es solo uno. Y es muy sencillo porque es muy parecido al que hicimos con el de la pista de patinaje, ¿no? El de la pista de patinaje. Vea. Ese es nuestro taller. Solo tiene 5 preguntitas acerca de una situación en contexto. Ya no es una pista de patinaje, sino es una piscina. Ya no son 2 torres de luz, sino son 2 bombillos. ¿Sí? Y lo que está afuera es una circunferencia.
Entonces les voy a pedir lo mismo que yo les pedí en el ejercicio de la pista de patinaje. ¿Cuál es la distancia en metros de los bombillos? O sea, la distancia entre los dos focos. ¿Cuáles son las dimensiones de la piscina? O sea, el largo y el ancho. Y cuánto vale su excentricidad. ¿Cuántos metros de pasto sintético aproximadamente se necesitan para realizar la obra? O sea, lo que está aquí por fuerita. Ustedes van a entender el ejercicio ahí, como la diferencia entre las dos áreas, ¿no? Es hacer todo lo mismo que hicimos Lo mismo, exactamente lo mismo. en la de la pista, Correcto. solo que con diferentes valores. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, correcto. Y acá dice, dentro de los planos que trabajaron el ingeniero, ¿cuál sería la ecuación general? La ecuación general de la circunferencia. Ojo, la ecuación general de la circunferencia. ¿Cómo vas a ver? Pues porque aquí yo le doy que la circunferencia tiene el mismo centro que la elipse, sino que tiene un radio más grande, ¿sí? O sea, el radio es más grande. Pues no le doy el radio, le doy el diámetro, que es de 80 metros. Y como todo se está trabajando en decámetros, ¿cuántos decámetros serían 80 metros? 8, ¿no? 8 decámetros. 8 decámetros. Ese es el diámetro. Entonces, ¿cuánto valdría el radio? 4. 4. O sea que está muy sencillo. Créanme que está muy sencillo. Lo único que tendría que hacer es pasar esta ecuación a canónica, ¿no? Pasar esta ecuación a canónica y ya van a sacar toda la información. ¿Listo? Y pues obviamente aplicar lo de las fórmulas de área y perímetro, ¿no? De una elipse, de una circunferencia. Esto es lo mismo que hicimos en la clase. Son solo 5 preguntitas. Y con eso terminamos de sacar esas notas, ¿listo? Entonces se los envío hoy para que pues lo puedan entregar el martes. Es muy sencillo, créanme que es muy sencillo. Es súper sencillo. Es más, si el martes hay clase no común y corriente, porque creo que sí. Entonces en ese bloque... Sí, porque las bimestrales empiezan el miércoles. Eso, entonces ese martes, en ese bloque vamos a solucionar todas las dudas que tengan acerca del taller o acerca de algún punto del MECLE o lo que haga falta por entregar. ¿Listo? Entonces hoy se los envío. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hacemos ese trato, les quito los puntos del MECLE para que puedan hacer este. ¿Listo? Sí, hágale. Sí, profe. Bueno, Acepto. Igualmente creo que pues es mejor hacer 2 cosas cortas que una toda larga. sí, correcto. Entonces ya yo creería que ahí está bueno para poder sacar nuestras notas. Bien. Ahora sí vamos con la temática de hoy, que nos quedan 20 minutos. Yo sé que nos hace falta ver algunas cosas de matemáticas, pero entonces hoy vamos a ver algo muy sencillo. ¿Vale? Hoy vamos a ver algo muy sencillo, lo vamos a complementar con la clase del viernes. Acuérdense que el viernes en la hora pedagógica nos vamos a ver, ¿cierto? Es el viernes, ¿sí? Sí, cierto, es el viernes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? En estos 20 minuticos que nos hacen falta vamos a ver solo frecuencia y periodo. Yo puse acá periodo y frecuencia, ángulo de fase, pero no alcanzamos. Solo periodo y frecuencia. ¿Listo? Solo periodo y frecuencia. Entonces, ¿de quién? De las funciones senoidales. Entonces, por favor presten mucha atención. La función seno y igual seno de x y la función y igual coseno de x tienen un periodo. El periodo es cada cuánto ella se repite. ¿Cuál habíamos dicho que era el periodo? 2pi. 2pi, ¿cierto? Bien, eso significa que la función se repite cada 2pi. ¿Vale? Se repite cada 2pi. Ahora, eso también tiene una manera de calcularse, ¿sí? Pregunta, ¿qué número, ojo, qué número está acá multiplicando a la x? 1. 1, ¿cierto? 1. Entonces, tengan en cuenta, por favor, tengan en cuenta que ese número que acompaña a la x se va a conocer, ojo, se va a conocer como la velocidad angular. Es como un wx. Nosotros siempre lo trabajamos en la matemática o en la física, se trabaja como la velocidad angular como un w, o y igual a coseno de wx. Si aquí el número, ojo, si aquí el número que acompaña a la x es 1, significa que w es 1, ¿cierto? Significa que w es 1. Por lo tanto, hay una manera de calcular tanto el periodo como la frecuencia, porque esas son dos cosas que vamos a ver hoy. ¿Listo? ¿Cuál sería la frecuencia? Y aquí, ¿cuál sería la frecuencia? Entonces, todo radica en esta fórmula. Ojo con lo que voy a mostrarles. W
es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Listo? W es igual a 2pi sobre el periodo. En este caso el periodo es 2pi. ¿Cuánto daría 2pi dividido 2pi? 1. ¿Sí se dan cuenta? 1. O sea que el numerito que acompaña aquí el x es 1. ¿Listo? Es 1. Ahora, no sé si ustedes ya sabían que el periodo y la frecuencia son inversas. O sea, son de magnitudes inversas. A mayor periodo, menor frecuencia, y a menor periodo, mayor frecuencia. ¿Cómo así? Entonces usted podría decir que el periodo es igual a 1 sobre f, o que f es igual a 1 sobre el periodo. ¿Listo? A 1 sobre el periodo. Entonces, tener en cuenta esto para poder entender qué es eso de periodo y frecuencia. A ver, póngale cuidado. Si estamos diciendo que la frecuencia es 1 sobre el periodo, en este caso, cada una de estas dos funciones, ¿cuál sería la frecuencia? Pero dice 1. Ojo, 1 sobre el periodo. Vea la frecuencia. 2 1 pi. sobre 2pi, ¿cierto? Les voy 1 sobre a 2pi. tratar de explicar qué significa ese 1 sobre 2pi. Vale, cuidado. 1 sobre 2pi. Vea, muy sencillo. Si usted tiene el periodo, usted le aplica la inversa y ya queda la frecuencia. Usted tiene el periodo, le aplica la inversa y ya tiene la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué significa 1 sobre 2pi? Que ella se repite una vez. Ojo, que ella se repite una vez cada 2pi. Entonces vamos a revisar lo que hemos dicho hasta ahora. A ver, voy a colocar acá la función, un GeoGebra acá. Eso. Vean, entonces tenemos la función seno de x y vamos a colocar la función coseno de x. ¿Listo? Vamos a pasar primero la función seno. Entonces acá voy a colocar la configuración. En la configuración voy a colocar que el eje x sea en pi medios. Entonces distancia en pi medios. Ahí está. Listo. Entonces tenemos ahí la función seno. Vamos a colocar acá, a ver, de pronto esto así. Y si colocamos algo acá, configuración, el eje y, no me da acá, ahora sí. Configuración, se saca básico, sí, el eje y, entonces que el eje y vaya de menos 3 a 3. Listo, dejémoslo así. Ok, dejémoslo así. Entonces, bueno, y la configuración de la, ahí está, de la letra. Listo, ok. Entonces ahí tenemos nuestra función coseno y ahorita vamos a imprimir la función seno. Entonces acá vamos a colocar rápidamente listo. Esperen un momentico. Trabajémosla como por este lado, ahí está bien. 2, 4, 6, ahí está. Listo. Bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿De la amplitud? La amplitud es 1, ¿no? Ya la trabajamos como 1. O sea que vamos a trabajar este concepto por el momento aislado de la amplitud. Ya ustedes saben cómo trabajar la amplitud, ¿no? Entonces, ¿Qué era T, profe? Qué pena. ¿qué era T? Periodo. Sí. El periodo. No, listo. Gracias, profe. Listo, todo bien. Bueno, entonces tenemos aquí el coseno y nos faltaría colocar aquí el seno. Ahí está, seno. Entonces, acá y a ver, por favor presten mucha atención. No va a ser difícil lo que vamos a ver, pero sí es de cuidado, es de observar, más que de tomar apuntes, es de observar.
A ver. Tenemos las dos funciones, ¿no? Las dos funciones. Entonces tenemos la función seno y tenemos la función coseno. Presten atención. Dentro de esas dos funciones que hemos trabajado, usted puede decir, vea, es que esta función coseno, esta función seno, ella se repite cada 2pi, vea. Entonces estamos hablando de que este pedazo de onda se repite cada 2pi, ¿sí se da cuenta? Ahí se ve claramente que ella se repite cada 2pi, ¿sí o no? Entonces, como se repite cada 2pi, el periodo, que lo vamos a llamar t, es 2pi. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la frecuencia? Ojo, la frecuencia sería cuántas veces se repite la curva en 2pi, en un intervalo de 2pi. O sea, ustedes revisan acá, por ejemplo en el intervalo de 2pi, ¿cuántas veces se repite la curva? 2 veces. ¿Seguro? Una vez. 2pi. Una vez. Entonces la frecuencia sería una vez cada 2pi. ¿Listo? Una vez cada 2pi. ¿Vale? Aquí pasaría lo mismo, vea. Aquí pasaría lo mismo. Entonces, ¿cada cuánto se repite la curva? Entonces, si se dan cuenta, la curva se repite cada 2pi. ¿Cierto? Cada 2pi. Ella se repite cada 2pi. Entonces, por lo tanto, su periodo, que es t, sería 2pi. Y lo mismo, entonces usted toma el intervalo de 2pi. ¿Cuántas veces se repite la curva en un intervalo de 2pi? Una vez. Entonces se repite una vez cada 2pi. Ojo, una vez cada 2pi. Esa sería la frecuencia. Es lo mismo que coger el 2pi y hacerle su inverso. Ahí está. Hacerle su inverso. Bien. Ahora voy a mostrarles unas otras funciones en donde ya el periodo y la frecuencia cambian. Para poder revisar eso, pues vamos a cambiar este W. ¿Sí? Vamos a cambiar este W. Entonces voy a mostrarles. A ver. Voy a borrar estas y voy a colocar, por ejemplo, seno de 2x. Ahí está seno de 2x, ¿cierto? Ahí está seno de 2x. Ahora, por favor, mucha atención. A ver. Presten mucha atención. A ver, aquí, ahí se puede. Imprint pant. Acá. Hasta acá, aquí. Listo, acá. Entonces vamos a colocar en nuestro tablero esa función. Esa función que acabamos de colocar es seno de 2x. Seno de 2x. Entonces vamos a empezar a discernir cosas. Póngale cuidado. Vamos a sacar exactamente lo mismo. ¿Quién es el periodo y quién es la frecuencia? Ojo, esta es y igual a seno de 2x. ¿Listo? Entonces la pregunta es, aquí sería, ¿cuántas veces ella se repite en el intervalo de 2pi? Ojo. 2 veces. 2 veces. 2 sobre 2pi. Entonces, vean, acá entonces sería, ella se repite una y 2 veces, ¿cierto? Una y dos veces. Entonces, ojo, se repite 2 veces en el intervalo de 2pi. Por lo tanto, la frecuencia sería, 2 veces cada 2pi, ¿cierto? 2 veces cada 2pi. Pero lo interesante y lo importante es entender que la frecuencia ya se multiplicó por 2, ¿cierto? Vea, acá era solo una vez cada 2pi, aquí se repitió 2 veces cada 2pi, ¿cierto? Ahora aquí la pregunta es, el periodo de esta función, ¿cuál sería? Cada pi. Cada pi. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta que el periodo de la función ya es pi? Ya no es 2pi, sino el periodo es pi. Entonces, vea, mientras que el periodo se vuelve más pequeño, la frecuencia se vuelve más grande. ¿Sí? Porque son inversas. Porque son inversas, correcto. Porque son magnitudes inversas. Perfecto.
Entonces, que si usted tiene la frecuencia y quiere hallar el periodo, pues prácticamente que usted puede aplicar esta fórmula, ¿no? El periodo es 1 sobre la frecuencia y ahí usted ya encontraría el periodo, vea. Póngale cuidado. El periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿no? O sea que es 1 sobre 2 sobre 2pi, ¿sí o no? Entonces se coloca un 1 acá, se hace la ley de la oreja, 2pi queda arriba, 2 por 1, 2 queda abajo, 2 con 2 se cancela y nos da pi, vea. Exactamente lo mismo que nos estaba dando pi de manera gráfica. O sea que usted tiene dos maneras de poder identificar el periodo y la frecuencia de una curva, ¿sí? El periodo y la frecuencia de una curva. Pregunta. ¿No sería 1 pi? 1 pi. Ah, no, mentiras, olvídelo. 1 pi es lo mismo que pi. Listo, entonces, tengan en cuenta aquí cómo se está generando. Vamos a ver ahora, por ejemplo, coseno de 3x. Coseno de 3x. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Es posible que en el periodo del pi pueda ser negativo? No, porque el periodo es una magnitud positiva, o sea que el periodo es como decir cada cuánto se repite. Tú podrías decir que se repite cada pi, cada 2pi, cada 3pi, pero que se repite cada menos pi no tiene mucha coherencia, mucho significado, porque es como un intervalo como de distancia, ¿sí? Entonces ahí digamos que se puede trabajar solo positivo. Entonces ponle cuidado, aquí tenemos la función coseno de 3x. Vea que ella se vuelve como más oscilante, ¿no? Se vuelve más oscilante. Entonces vamos a revisar aquí exactamente qué es lo que está pasando. A ver, vean. No, esperen un momentico. Esta que acabamos de graficar acá es coseno de 3x, ¿cierto? Coseno de 3x. Entonces, preste mucha atención. En esta ecuación también por ahí encontramos el 2pi. Por ahí está el 2pi, ¿no? Por aquí está el 2pi. Ahí está. Entonces, la pregunta es, la forma de coseno es esta, ¿no? Esta u, esta v. En 2pi, ¿ella cuántas veces se repite? 3 veces. 3 veces, si se dan cuenta, 3 veces, vea. Hasta 2pi, ella se repite 3 veces. Se repite 1, se repite 2 y se repite 3 veces. Entonces se volvió más oscilante. ¿Sí? O sea que la distancia de punto máximo a punto máximo se vuelve ya más pequeño, ¿cierto? Se vuelve más pequeño. Pregunta, ahí, ¿cuál sería la frecuencia? ¿3 sobre 3pi? 3 sobre 2pi. 3 veces cada 2 Sobre 2pi. pi. 3 veces cada 2 pi. Ahí está. La frecuencia es 3 veces cada 2 pi. Si usted tiene la frecuencia, ¿cómo halla el periodo? 1 sobre 3 sobre 2pi. Correcto. ¿Listo? O sea que hace esta operación. Entonces esa operación se puede hacer rápido, vea. Entonces 1 por 2pi, entonces aquí sería 2pi. Y aquí 1 por 3 sería 3. 2pi sobre 2 sobre 3. 2pi tercios. O sea que el periodo de esta función es 2pi tercios. O sea, cada 2pi tercios, si se dan cuenta, acá tendría que quedar el primer 2pi tercios. Cada 2pi tercios ella se va a repetir. Tengo que explicarles algo muy importante. Las ondas, o las funciones senoidales son importantes porque ellas se pueden modelar a partir de ciertos contextos. O sea que las ondas pueden modelar, por ejemplo, el comportamiento del sonido. ¿Quién le gusta aquí la música? Yo me imagino que por ahí está el señor Pinto, el señor Cabezas, y muchos de nosotros también nos gusta la música sin saber cómo tocar un instrumento. Pero dentro de la música existe lo que se conoce como el volumen y los sonidos graves y agudos, ¿no? Sonidos graves y agudos. Preste mucha atención. ¿Cuál de estos 4 sonidos, tiene la misma amplitud? Todos tienen la misma amplitud, vea, 1, 1, 1, 1. ¿Cuál de estos 4 sonidos es más agudo? El último.
El último. El coseno de 3x. El coseno de El coseno, correcto, el coseno de 3x. Estamos hablando de que esto tiene una relación directa con el comportamiento de ondas de sonido, ¿sí? De estas 4 ondas, la última es más aguda, o sea, es un sonido más agudo, ¿listo? Es un sonido más agudo. ¿Por qué es más agudo? Porque la frecuencia es más alta. Al ser la frecuencia más alta, vea, al ser la frecuencia más alta de todas, si se da cuenta aquí la frecuencia era 2 sobre 2pi, aquí es 3 sobre 2pi, es más grande. Entonces el sonido es más agudo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podríamos hablar de lo contrario. ¿Cuál de estas 4 tiene el sonido es más grave? Más grave. El seno, la primera. En realidad estas dos, ¿no? Estas dos, porque Son iguales. la frecuencia es la misma. Entonces estas dos tienen el sonido más grave. O sea, sí, me imagino yo que la experiencia que ustedes tienen dentro de su vida, saben que es un sonido agudo y que es un sonido grave, ¿no? Yo me imagino que eso no es de desconocimiento para ustedes. Claro, no. Listo. Entonces, estamos hablando de sonidos graves y sonidos agudos. Ojo, entonces, a mayor frecuencia se genera un sonido más agudo. A menor frecuencia se genera un sonido menos agudo, podría ser, si usted podría decir que es menos agudo, o en este caso es lo mismo que ser más grave, ¿sí o no? Un sonido más grave. Ahora, ¿qué determina el volumen de un sonido? O que un volumen sea alto, que un volumen sea bajo. ¿Usted qué creería? La amplitud. La amplitud. Muy bien, ¿quién habló ahí? Rojas. Señor Rojas, perfecto. La amplitud. Entonces, lo que determina el volumen de un sonido es su amplitud. Entonces, si por ejemplo aquí colocamos en nuestra aplicación colocamos este mismo coseno de 3x, pero entonces vamos a colocarle 2 coseno de 3x. Vean, tenemos dos ondas de sonido. Pregunta, en esas dos ondas de sonido, ¿será que alguna de las dos es más aguda? Sí. No, No. ambas son iguales, ambas son agudas. Ambas tienen la misma frecuencia, ¿sí se dan cuenta? Ambas tienen la misma frecuencia, lo que no tienen lo mismo es la amplitud. O sea que en este caso la onda de color azul tiene una mayor amplitud, por lo tanto se dice que el volumen es más alto, ¿sí? Si la amplitud es más grande, el volumen es más alto, ¿vale? O sea que aquí tendríamos que colocar, vamos a colocar ese ejemplo. Entonces vamos a colocar acá acá y acá. Entonces aquí tenemos como este ejemplo de dos ondas. Esas dos ondas, vuelvo y repito, tienen la misma frecuencia. Si se dan cuenta, tienen la misma frecuencia. ¿Usted cómo sabe que tienen la misma frecuencia? Porque tienen el mismo periodo, ¿sí o no? Ella se repite en el mismo intervalo, ¿sí? Se repite en el mismo intervalo. Lo que las diferencia es la amplitud. Entonces, la onda de color azul tiene una mayor amplitud. Por lo tanto, su sonido tiene un volumen más alto que la onda de color naranja. En este caso tiene una menor amplitud, por lo tanto su sonido, el volumen, o sea en volumen, es más bajo, ¿correcto? Es más bajo. Ahora, ya para finalizar la clase, bueno, creo que no alcanzamos, más bien dejemos hasta ahí. Chicos, solo les dejo como esta inquietud. Vea coseno como es, y voy a colocar ahora coseno ya no de 2x ni de 3x ni de 4x, sino de 1/2 de x. Vea, coseno
y coseno de 1/2 de x. ¿Cuál de las dos tiene mayor periodo? La de 1/2, La de 1/2. porque se amplía más. Ahí en medio. La de 1/2. Vea que ahora el periodo de la de coseno de 1/2 de x es 4pi, ¿sí se da cuenta? Ella se repite cada 4pi. Ella se repite cada 4pi. Mientras que el azul se repite cada 2pi. Por lo tanto, aquí también va a haber un cambio en la amplitud y la frecuencia. ¿Listo? Entonces, SW que yo les comentaba acá, va a ser muy importante. El numerito que acompaña a la X va a determinar periodo, frecuencia, y en los sonidos va a determinar sonidos graves, agudos, altos y bajos. Listo, chicos, nos vemos ¿cuándo fue? Mañana. Nos vemos mañana en geometría. ¿Listo? Juicio. Chao. Bueno, Chao, profe. bien, bueno, Chao, profe. chao. Chao, profe, muchísimas gracias. Acuérden- estaba chévere. Acuérdense de ver el taller que les voy a enviar, ¿listo? Y el mecle ya se mochó, ya se cortó, acuérdense. Por favor, díganle a sus compañeros.